Dios les bendiga, les damos la bienvenida a este tiempo con Dios. Mi esposo estará hoy compartiendo un tema muy importante que nos habla: no esperes el juicio de Dios. Buenos días. Cuando en mi ministerio, en todo el tiempo que llevo de ministerio, he podido ver personas a las cuales Dios les habla de una y otra manera. Constantemente Dios les está hablando, les está diciendo que se conviertan, que cambien de vida, que cambien de actitud. De hecho, hay algunos que son muy religiosos, porque he conocido gente que a la iglesia va, levanta las manos, grita, dicen que son especiales, que Dios los usa, que son personas muy espirituales, pero la verdad es que luego cuando salen los vemos en situaciones que no son de Dios, consumiendo drogas, consumiendo alcohol, teniendo amantes, viviendo en fornicación, o sea, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando pienso en eso, entonces entiendo que Dios tiene paciencia, va esperando y esperando hasta que al final llegará un juicio. Y muchas de esas personas, tal vez cuando venga el juicio se convertirán, pero para otras tal vez será demasiado tarde. Quiero hablarles de este tema basado en una historia bíblica, en la historia del rey Belsasar, el hijo del rey que invadió a Jerusalén. Pero quiero que usted pueda escuchar la palabra y poder entender cómo Dios quiere hablar a nuestros corazones. Vamos a leer, si usted tiene su Biblia por allí cerca, el libro de Daniel, en el capítulo número 5 y el versículo 1, que dice así: El rey Belsasar ofreció un gran banquete e invitó a 1000 funcionarios de la corte. El rey bebió mucho vino mientras estaba con sus invitados. El rey Belsasar, muy excitado por tanto vino, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor, padre de Belsasar, se había llevado del templo de Jerusalén. Belsasar quería que sus invitados, sus esposas y sus concubinas las usaran en la fiesta. Cuando le trajeron las copas de oro que se había llevado del templo de Dios en Jerusalén, el rey, sus invitados, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Aquí nos cuenta una historia interesante. Nos cuenta que este hombre era rey de Babilonia y decidió hacer una fiesta pagana, una fiesta en donde habían otros dioses, donde habían ídolos de madera, de oro, y en medio de esta fiesta decidió mostrar y alardear de su poderío. Mandó a traer las vasijas de oro, los vasos de oro que habían traído del templo de Jerusalén, y nos cuenta aquí la historia que estaban llenos de alegría, llenos de regocijo, mostrando, tal vez queriendo alardear y decir que el Dios de los babilonios era el Dios más poderoso. Esto me deja ver que hay personas que juegan con Dios. Hay personas que, entendiendo, sabiendo, conociendo las situaciones, conociendo las condiciones que están viviendo, conociendo a Dios, conociendo su poderío, se atreven a jugar con Dios. Se atreven a vivir una vida desordenada. Se atreven a llamarse cristianos siendo personas que viven de una manera impía. Y luego no entienden que están acumulando ira para sus vidas. El apóstol Pablo en Romanos nos dice que cuando nosotros empezamos a portarnos mal y vemos que no nos pasa nada, no entiende la persona que actúa así, que está acumulando ira, que llegará un momento determinado en que todo eso que está haciendo vendrá sobre su vida para mal. Recuerdo de una persona que iba a la iglesia en Marsella, y un día lo confronté porque era un hombre perverso, andaba por ahí sacando niñas de la iglesia y tratando de tener relaciones con ella. Y un día lo confronté y él me dijo: yo he hecho esto por algún tiempo y Dios entiende y Dios no me ha hecho nada. Yo le dije: estás acumulando ira sobre tu vida, no está bien lo que estás haciendo. Se fue de la iglesia, se fue para otra iglesia a hacer lo mismo. Un día me di cuenta que haciendo eso me encontró un padre enojado que
lo tomó, lo cogió, después de torturarlo lo mató. Ira de Dios, debemos entender qué es eso. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios porque con Dios no se juega. Tal vez hoy Dios le está hablando a alguien y está diciéndole, es necesario tener un cambio. Pero lo segundo que puedo encontrar aparece en los versículos número 5 y 6 de Daniel, que dice así. En ese momento aparecieron los dedos de una mano humana y escribieron sobre el yeso de la pared que estaba justo frente a la lámpara, de modo que el rey pudo ver cómo escribía la mano. El rey se puso pálido del susto y estaba confundido. Le temblaban las piernas y sus rodillas chocaban la una contra la otra. Y aquí nos indica la Escritura que lo que sucedió con este hombre fue que vino sobre él el juicio de Dios. Dios le había dado tiempo para que se arrepintiera. Esta historia es una historia interesante porque lo que nos muestra es que Daniel estuvo sobre esa ciudad, sobre ese reino, estuvo aconsejando al papá de este hombre por años. El papá de este hombre, el famoso Nabucodonosor, el de la estatua, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, el sueño alguna vez compartimos acerca del sueño donde el árbol se cortaba y él al final terminó en situaciones negativas. Este hombre había visto todo lo que le había pasado al papá, cómo el papá no se humilló y Dios lo humilló, terminó viviendo como una bestia separado de los hombres. Este hombre vio cómo Dios restauró a Nabucodonosor y lo volvió el reino. Vio que Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios. Él entendía que Dios era un Dios poderoso. Este hombre Daniel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, ya llevaba en ese reino aproximadamente 60 años, hablándoles de Dios, mostrando las maravillas de Dios, mostrando cómo Dios es grande, poderoso, lo que Dios desea, lo que Dios espera. Todo eso sucedió en medio de este pueblo, de esta población. Sin embargo, este hombre no se arrepintió. Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Dios nos dice que nos arrepintamos, que volvamos nuestros ojos a Dios, que volvamos nuestra vida a Dios. En Apocalipsis dice, hablando de la perversa Jezabel, dice, a Jezabel le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido, por eso la postro en cama. Siempre antes del juicio vienen advertencias, vienen tiempos de Dios. Dios nos habla y nos dice que no caigamos en esa situación. Pero este hombre no le hizo caso y vino el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Una mano escribiendo en una pared. No sé si alguien de los que me escucha vio alguna vez hace algunos años atrás Los Locos Adams, el famoso Dedos. Una mano sin cuerpo escribiendo en una pared. Terrible. Él dice la Biblia que se asustó tanto que palideció, que estaba tan confundido que le temblaban las piernas y sus rodillas chocaban una contra la otra. Estaba en una angustia impresionante. ¿Cuál fue el juicio que vino sobre este hombre? ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre? ¿Y cuál fue el juicio que vino sobre él? Más adelante nos dice lo que estas manos escribieron. Nos dice lo que sucedió y por qué estas manos estaban escribiendo en este lugar. Eso aparece allí mismo en Daniel capítulo 5 y el versículo número 25 hasta el versículo número 28, que dice así. Y estas son las palabras que están escritas: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días y le ha puesto fin a tu reino. Tekel, Dios ha puesto tu reino en balanza y no ha pesado lo suficiente. Parsin, tu reino ha sido dividido y ahora le pertenece a los medos y a los persas. Y aquí encontramos las consecuencias del juicio. Lo primero es que dice la Escritura que perdió el reino. Allí en el versículo número 25 dice que las palabras eran Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el primero
el primer significado era que el reino le era quitado. Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Para él fue que ya no podría ser rey. Para nosotros puede ser que nos quita el ministerio, una unción, un trabajo o la familia. Cuando no nos arrepentimos y el juicio viene, Dios nos arrebata tal vez lo que es más importante para nosotros. Lo segundo es que nos dice que Él no cumplió las expectativas. Dice en el versículo número 27 que así había sido pesado y no había pesado lo suficiente. La palabra peso allí es la palabra que utiliza para gloria, o sea que no era lo suficientemente glorioso, no había cumplido con las expectativas. Qué terrible que Dios nos diga: no cumpliste con las expectativas, no cumpliste con lo que quería para ustedes. Pero lo tercero es que dice que lo último era que el reino era dividido. Que vino sobre él la división, le quitaron el reino, lo dividieron. Pues sobre nosotros vendrá división si no nos arrepentimos. El juicio es división, el juicio es terminar en situaciones terribles. Pero el versículo número 30 dice lo siguiente: esa misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos. Y termina diciendo que lo que terminó pasando fue que lo terminaron matando, perdió la vida. Muchas personas, por no arrepentirse, terminan perdiendo la vida. Dios, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que no se arrepintieron y Dios determinó que les iba a quitar la vida. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Hoy vamos a orar, decirle al Señor que nos haga sensibles y que nos podamos volver en el momento adecuado a Él. Oh Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti, Señor. Te necesitamos, Dios mío, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas sensibles a ti, Dios, que podamos entender qué es lo que no te agrada, que podamos entender, Señor, que estamos haciendo mal o qué hemos dejado de hacer, Señor Jesús, para que tú puedas perdonarnos, Dios, para que tú puedas limpiarnos, Dios mío. Oh Señor, no queremos que juicio venga sobre nuestras vidas, sino que seamos guardados, Señor Jesús, de la prueba, que seamos guardados del juicio, Dios mío, que no seamos religiosos, sino que por el contrario seamos cristianos sinceros para ti, Dios. Hoy yo oro, Señor Jesús, por cada una de las personas que nos escuchan y que conocen de Dios. Señor, yo sé que tú en esta noche le estás haciendo un llamado al arrepentimiento. Tu Espíritu Santo has tenido misericordia y les has dado tiempo para que se arrepientan. Hoy nos unimos a la oración de ellos y te pedimos, Señor, purifícalos, ayúdalos, Señor, con tu sangre preciosa, límpialos, Dios, y permíteles, Espíritu Santo, consagrar sus vidas para ti, amado Jesús. Amén. Recuerde, somos los pastores Yamil y Liliana Nieto y le declaramos un día muy bendecido.